Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Hace un ratito decía algo Uchi Lora, que luego Carolina agregó otros detalles de que en el allanamiento a la casa del general Cáceres Silvestre se ocupó un informe de inteligencia sobre el entonces Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. En el mismo documento que está la referencia a ese documento en las medidas de coerción que se conocen el día de hoy, dice que se trata de un documento de 7 páginas y lo califica como confidencial. Me he comunicado con Francisco Domínguez Brito. Cuando he hablado con él es la primera noticia que tiene. Bueno, además de gente que le estaba diciendo, le están citando en el día, Uchi Lora, pero no sabía exactamente de qué se trataba. Uchi Lora, él no sabía que era objeto de ninguna inteligencia, le tomó un poco por sorpresa. Me dice que ahí lo relevante sería saber cuál era el contenido de esas indagatorias sobre él, de ese informe. O sea, que no podría hacerse un juicio, por lo tanto, no se va a referir a ello si no tiene de qué se trata. Si no sabe qué decían de él. De todas maneras, sí que quisimos dejar constancia de que el entonces Procurador General de la República no sabía que era objeto de unas pesquisas de esa naturaleza, de informes de inteligencia, en este caso de 7 páginas, y que se encontró una copia en la casa del general Cáceres. Sí, sobre eso, ese documento está citado como parte de las cosas que fueron encontradas y ocupadas en la casa del mayor general Cáceres Silvestre, en el allanamiento. Pero no detalla qué es lo que dicen esas 7 páginas. Lo único que dice el expediente para las medidas de coerción es que encontraron eso. Y que decía que era un informe de inteligencia de 7 páginas sobre Domínguez Brito, que era el procurador general en ese momento. Y Carolina ahora buscó las fechas, y eso es pocos meses antes del sometimiento de Félix Bautista. ¿Verdad? No estamos diciendo nada, pero son puntos para tomar en cuenta. Pero tampoco se deja de decir. Exactamente. Porque la coincidencia, bueno, si ustedes creen la coincidencia, pues usted se agarra de ahí. Pero es interesante. Entonces él básicamente dice eso, no tenía ni idea. Pero bueno, ahí hay muchísimas cosas más, son muchas páginas, casi 300 páginas que tiene esa medida de coerción, y solo es la medida de coerción, porque hay que saber que eso es solo la medida de coerción. Pero sí. Bueno, por el impacto que ha tenido este tema, por lo que significa para la sociedad dominicana, por todo lo que implica la corrupción en el ámbito público, pensamos que necesitamos hablar, que esta sociedad necesita hablar, necesita mirarse, y para eso hemos invitado a un experto, Uchi. Sí, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, David Álvarez Martín. Además, filósofo. Filósofo. Para que nos ayude a entender, un filósofo. Vamos a filosofar cómo entender esta decadencia. O sea, por ejemplo, ayer presentábamos unas imágenes de las casas lujosas de esta gente, y usted dice, bueno, ganan menos que eso, pero ¿cuál es el propósito muchas veces en esta sociedad de la gente que puede, como que acumular es un fin en sí mismo? Cuando uno lo mira, funcionarios públicos que se ven expuestos después a esto que llena de tristeza a sus familias, y que los sacrifican todo por tener ese nivel de manejo económico que uno nos explica. Bueno, en primer lugar, muy buenos días y muchas gracias por invitarme esta mañana, lo agradezco de verdad. La última vez que ustedes me entrevistaron fue desde mi casa. Sí. Y yo terminé esa entrevista diciendo algo que a Uchi le impactó mucho, y era que yo le decía que en último término la sociedad dominicana está construida sobre la base de la codicia. Incluso no es algo que siempre ha sido así, porque todos los que tenemos cierta edad supimos vivir una etapa rural, semirural, donde ese no era el leitmotiv, no era el empuje de la vida de la gente. Hoy en día todo descansa en la codicia, en la sociedad dominicana. Eso explica desde el sicariato, el microtráfico de drogas, eso explica el hacer bebidas con metanol, eso explica robar en empresas privadas, pero también robar en el Estado a niveles descomunales. Eso lo explica casi todo. Y es
un criterio que se ha establecido, que se ha enraizado. Eso explica la cantidad de loterías que hay. Yo, ahora que hemos pasado tanto tiempo en las casas con la pandemia, uno veía la televisión y yo pasaba de canal a canal y habían como loterías a la 1 de la tarde, a la 1:30, a las 2, yo, pero ¿cuántas loterías es que hay? Ya está en inglés ahora, no sé de dónde vienen, pero la chica habla en inglés en un canal dominicano. Entonces yo creo que la codicia se ha establecido y eso hace que personas como los que están sometidos hoy en día y otros más, y todas las operaciones, y Odebrecht, y todo ese volumen de cosas, descansan mucho en la codicia. Es decir, es un empuje, es como un motor, y se ha convertido en un ideal. Desde algo tan simple como una marca de tenis, un niño pobre que quiere tenerla, un muchachito pobre de un barrio que hace lo que sea por comprarse esos tenis de marca, hasta esas casas lujosas, porque es una forma de demostrar yo he sido exitoso en esta vida. Y eso está vinculado incluso también a líderes religiosos de todo tipo, de tratar de ostentar en los vehículos, en las casas donde se reside, de que realmente han sido bendecidos por Dios con tanta riqueza. Ese yo creo que es un mal profundo de la sociedad dominicana. El otro que abarca esto y va más allá es el tema del poder, el tema de demostrar que yo tengo poder y hago lo que me da la gana. Eso abarca no solamente la riqueza, abarca también un dato que yo hace poco comentaba y que yo creo que ustedes en algún momento trataron. La década pasada, mal contado, debieron de haber ocurrido cerca de 1 millón de violaciones en la República Dominicana, de niños y niñas. Estoy concentrado en niños y niñas. Y no conozco ningún caso de alguien, hay algunos casos, pero muy pocos, para 1 millón. Sí. De cantidad de violaciones. ¿Y ese número de 1 millón? Bueno, se calcula a partir de niñas, niñas que han sido embarazadas, aquellas que no quedaron embarazadas, un cálculo sobre los niños. Por supuesto, no hay una estadística precisa, pero se hace una aproximación. Pero hay algunas estadísticas que sí, por ejemplo, la cantidad de adolescentes embarazadas, sí. De menores de edad embarazadas, porque no solamente son adolescentes. Que llegaron el otro día parió una niña de 9 años. Sí. Perdón, que llegaron a un centro de salud y fueron registrados. Exactamente, porque tienen que ir a buscar atenciones médicas. Pero en muchos casos que no. Y las que no quedaron embarazadas técnicamente deben de haber sido mucho más, porque hay algunas que incluso no tenían su desarrollo orgánico como para quedar embarazadas, más los niños, más los varones. Es decir, y la cantidad de casos que se manejan subterráneamente de violaciones en el ámbito familiar, que lo manejan terapeutas, o sea, personas que son especialistas en la conducta personal, psicólogos, casos en las escuelas, incluso ocultados por el mismo sistema, casos de líderes religiosos de todo tipo y de todas las confesiones. Sí. El grupo más grande se da en torno al hogar, es todo lo que los estudios indican. El papá, el hermano mayor, el tío, el padrino, el vecino cercano, y hay muchas violaciones. Y no hay nadie sometido, o si hay son muy pocos comparados con el volumen. Y no parece haber una intención de perseguir ese crimen y someterlo. El caso de Azua, creo, Edith, que tú lo trabajaste muy a fondo, es una buena demostración. Exacto. Es decir, simplemente nadie se pregunta dónde está el violador. Todavía está. ¿Todavía? Sí. O sea, cada niña que llega con un embarazo o con un proceso de aborto es un crimen. Hay que buscar al violador. Yo siempre he dicho que aquí se habla de los abortos femeninos, pero en todo aborto femenino hay un aborto masculino, porque hay un hombre que tiene que dar cuenta de eso. Ella no quedó embarazada espontáneamente. O sea, no fue que simplemente un día amaneció, ¡ay, estoy embarazada! Hay un hombre detrás. Y en el caso de las menores, es un crimen técnicamente. Es decir, hay un violador detrás de eso. Es un crimen, está tipificado en el Código del Menor con sanciones muy severas y sin embargo nunca se ha visto mucho interés en eso. Este programa tiene décadas insistiendo en que el Ministerio Público coloque un fiscal en cada hospital de maternidad, de tal manera que desde que llegue una menor de edad requiriendo servicios porque está embarazada, inmediatamente se haga un levantamiento del caso para investigar quién la embarazó, porque en el 99% de los casos es un adulto, y si es un adulto es un crimen. Es un crimen y una persona pasible de ser llevada a la justicia y sigue sucediendo porque hay una impunidad casi absoluta.
en eso. Miren la lucha que dio la legislación sobre el matrimonio infantil. Sí. No Óyeme, aparecieron las voces que yo esperaba que aparecieran defendiendo esa legislación. A mí me dio mucha pena. Yo esperaba de más gente que aparecieran defendiendo esa legislación y se quedaron callados. Uchilora menciona la palabra impunidad. Sí. Es una palabra clave, no solo para esos casos, sino también para la administración pública. Lo que estamos mirando, los volúmenes económicos y todo implicados, sugieren que durante mucho tiempo aquí se ha dejado hacer. De hecho, todavía, según esta medida de coerción... Perdón, una conducta actual todavía, sí. Porque hasta ahora no hay condenados. La gente está siendo engañada, en sentido general, creyendo que las medidas de coerción son la condena. Fíjate bien que la gente está pidiendo, denle un año, denle 6 meses, eso no es una condena. Eso apenas comienza. Exacto, es una medida de coerción. Y hasta ahora, de los grandes casos, no conozco la primera condena. Sí, o sea que todavía seguimos. Algunas, pero muy contadas, de sentencias de 20 años. Ya. Por ese tipo de delitos, pero son pocas. Sí. Son pocas. Mencionaste otra cosa, la proliferación de bancas de lotería. Qué difícil es erradicar eso, porque resulta que los dueños de los juegos de azar son de los favoritos para los partidos políticos populares, porque tienen dinero con que pagarse su propia campaña. Y controlan el Congreso ahora mismo. Y entonces, bueno, la cantidad de riferos que hay como representantes del pueblo en el Congreso es impresionante. Entonces, ellos hacen las leyes, por eso las bancas de apuestas constituyen el negocio que menos impuestos paga. Un día de todas las declaran organizaciones sin fines de lucro. Sí, exactamente. No dudo que llegue. Exactamente. Miren que aquí hay avenidas con nombre de un rifero. Se le puso un nombre el gobierno pasado. Sí. Y ahora le quieren quitar a alguien que yo aprecio mucho, Orlando, bueno, le digo Orlandito porque el hijo de Orlando, lo quiero mucho, fue estudiante mío, y se ha planteado o quitar el nombre de Hostos por Jack Veneno o añadirle a Hostos Jack Veneno. O sea, la sociedad dominicana tiene un serio problema y la política ha generado una especie de espectáculo permanente donde no hay valores, no hay criterio, no se reconoce a nada ni a nadie y simplemente todo eso pasa por debajo de la mesa. Charles Sommer, el senador de los Estados Unidos, que impidió que Estados Unidos se anexara a la República Dominicana. Un senador antiimperialista, interesante. Exactamente. Y claro que tiene que ser honrado por el pueblo dominicano. Óyeme, como que se pierde el sentido de las proporciones. Sí. Corporán de los Santos era muy popular, búsquenle otra cosa que ponerle su nombre. Hay muchas calles con letras y números que se le puede poner perfectamente. Exactamente. Pero usted ya ha mencionado ese nombre, ese joven. ¿Era que él propuso? Tengo entendido que fue el que lo propuso. Lo vi en la ayer prensa. Dijo que las causales que me equivoque. Que las causales son politiquería. Así se refería. Un poco más viejo que su papá. El tema de las causales, causales en la sociedad dominicana ha sido manejado de manera muy politiquera en todos los aspectos. Primero porque no es un tema religioso, no lo digo yo, lo dice el Papa. El Papa planteó que era un tema ético de entrada. Que no es religioso. Que no es religioso, es un tema ético, es una discusión ética que hay que tener sobre ese tema. Personalmente, yo entiendo desde la biología, no desde la religión ni la ética, desde la biología hay vida desde el momento de la concepción, es mi parecer. Ahora, eso no debe llevar a lo que está ocurriendo, donde la extrema derecha dominicana, y lo he escrito, está dirigiendo la campaña contra las causales, ni siquiera es el liderazgo religioso, teológicamente más sensato, más misericordioso, es la extrema derecha, desde posiciones misóginas, claramente. La mejor demostración es que no se está hablando de los hombres responsables de los embarazos. Se está tratando a la mujer como que es la responsable de todo, cuando en la mayor parte de los casos son violaciones. ¿Me explico? Entonces yo creo que ahí la sociedad dominicana va a tener que hacer una reflexión. Ese tema se tiene que tratar con más sensatez y misericordia.
Me molestó mucho cuando yo vi que todo el tema se llevó a unas cherchas que se hacían en la televisión, trajeron un cherchoso argentino y lo mezclaron con cherchosos Pero ese señor dominicanos. al principio vino de la mano de la iglesia, de miembro de la Iglesia Católica Dominicana. Bueno, Entonces, sí, en la iglesia dominicana. Que tiene tantos sí, teólogos, tantos pensadores. claro. Entonces, eso también. Por lo menos en Argentina a mí me consta no menos de 200 teólogos de alto nivel. ¿Y qué pasa aquí? Con Que tienen que recurrir a publicaciones. ese tipo de... Porque era una chercha, en último término una chercha. El tema no quiere ser tratado a profundidad. Incluso yo me hago la pregunta, si vamos a excluir, si todo el tema descansa, mi preocupación son las menores de edad, no los adultos, ¿ok? Yo hago mucho énfasis en las niñas violadas. Si el problema del aborto se van a cebar contra las niñas violadas y no van a tomar en cuenta ni siquiera los violadores, esta sociedad tiene serios problemas mentales y tiene serios problemas morales, ¿ok? Morales, ahí sí se mete la religión, porque estamos cebándonos contra una población muy vulnerable. Es igual como cuando sale todo el discurso sobre las haitianas embarazadas. ¿Qué quieren? ¿Que la lleven a un veterinario? O sea, señores, hay un tema moral de fondo. Hay una serie de discursos en la sociedad dominicana que simplemente consideran que el resto de los miembros de la sociedad son basura y que solamente un pequeño grupo, sobre todo la clase media, somos los que tenemos derecho a vivir cómodamente, con tranquilidad y establecer pautas para los demás. La sociedad dominicana tiene un serio problema. Cuando tumban a Bosch, perdónenme que haga esa referencia tan antes, fue la clase media, junto con los militares, que decidieron que no le convenía Y ese los mítines gobierno. de reafirmación cristiana también. Bueno, utilizaron a la religión. Y comenzó una masacre. La masacre de la sociedad dominicana duró desde la caída de Bosch hasta el año 78 que ganó Antonio Guzmán Fernández. Nadie ha pedido perdón por la cantidad de muertos que se generaron en esta sociedad. Lo estoy diciendo un día como hoy, donde dominicanos se articularon para pedir a Estados Unidos que invadiera. No es nuevo. Sí, pero Santana entregó la patria pero dominicana. dominicanos se atrevieron a enfrentar Claro. a esa fuerza invasora. Pero lo que quiero hacer notar de nuevo, fíjate bien que todo eso es causa de que un pequeño sector de la sociedad se abrogó el derecho de desconocer la voluntad del 60% de los dominicanos y decir tumben ese gobierno. Entonces, la sociedad dominicana sigue con ese problema. Muchos de los debates que se hacen aquí es en la capital. Cuando uno va al interior y habla con la gente, ese no es un tema siquiera para la gente. Y estoy hablando de las dos posiciones. La gente tiene otros problemas y nosotros construimos todo un debate y un discurso como si fuera el gran problema. Hace unos años, un sacerdote amigo mío me pidió que revisara un texto que él iba a dar porque acababa de ser elegido miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Y como en el tercer párrafo, él dice, él estaba tratando el tema entre Hostos y Meriño, y él decía que tenía en vilo a la sociedad dominicana ese debate sobre la educación, etcétera. Y yo decía, no, mira, estás equivocado. Eso nada más lo hablaban 5 o 6 gente aquí en la capital, 2 en La Vega y 3 en Santiago. El resto de la sociedad, el 90 y pico %, ni le interesaba, ni sabía, ni leía, ni le importaba. Lo que estaba era sembrando plátano, yuca para poder comer. Entonces, la sociedad dominicana tiene un serio problema en ese aspecto. Bueno, qué pena. Qué pena que los programas tengan horarios, porque uno quisiera seguir hablando. Sí, con él uno quisiera, yo ahora que me faltan, tengo como 5 preguntas en la gaveta. Sí, Vamos a estar exactamente. pendientes. No, yo soy invitable, puedes invitarme. Exactamente. De nuevo. Uno se anima hablando Exactamente. con David Tiene Álvarez Martín. que venir de vez Otro en día, cuando sí. aquí a tratar estas cosas Sobre todo que para la van gente, más allá del día a día. Sí, la gente que pasea el odio en las redes y se llaman cristianos. sí. Vamos a hablar de eso, de los que pasean el odio. Sí. Lo sacan como si fueran la mascota de la casa. Sí. A las redes. Exactamente. Gracias, David Álvarez Martín. Muchas gracias. Doctor. Bueno, Vicerrector muchas de la gracias. Universidad, Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, filósofo, esta mañana aquí. Uchilora, terminamos y nos vamos con Sí, algo. señor. Tenemos A Luis Vergés. a Así Luis que Vergés. vámonos con Luis Vergés en este día. Les dejamos con la siguiente cápsula y mañana a las 6 de la mañana. De nuevo estamos aquí. Gracias por acompañarnos. La vida familiar tiene muchas etapas.
Hoy vamos a conversar de una que es muy especial, sobre todo porque es la que nos acerca al final de nuestras vidas. Me refiero a la fase reconocida con el nombre del nido vacío familiar. Es un nombre con el cual se reconoce la etapa familiar donde los hijos se van y forman vidas independientes de sus padres y sus madres. Representa un verdadero reto porque centrarse en la pareja vuelve a ser el principal foco de atención, en este caso, si todavía los dos sobreviven. Algunos padres viven las salidas de sus hijos y sus hijas como una especie de duelo doloroso o pérdida que se expresa en cambios en el estado anímico y otras manifestaciones. Sin embargo, muchas veces no lo relacionan con la nueva etapa que les toca vivir. En ocasiones boicotean la salida del hogar de sus hijos e hijas con chantajes y manipulaciones. Se observan también intromisiones innecesarias en los matrimonios de sus hijos e hijas y como pauta necesaria es recomendable un proceso de aceptación que les permita ver con una actitud positiva esta nueva etapa en sus vidas. De igual forma, es importante que aprendan a estar disponibles para compartir sus experiencias cuando se les solicite. Es un verdadero incentivo, sobre todo para las parejas de reciente formación. Es fundamental recomendar a estas personas que atraviesan por esta fase de la vida, la cual en la mayor parte de los casos será ineludible, hacer un proceso de realineamiento que pueda incluir en sus vidas a la familia política, es decir, a la nueva familia que crean sus hijos, en este caso con una familia diferente, así como también a los nietos que de forma más armoniosa se involucrarán dentro de la vida afectiva de estas personas que atraviesan por este proceso. El nido vacío no tiene por qué ser una crisis negativa, sino una gran oportunidad de encontrar al final de nuestras vidas un nuevo significado para ser más afectivos e involucrarnos de la mejor manera posible en el desarrollo de estas nuevas estructuras.